Es un nivel crítico, el nivel crítico es de máxima atención, de máxima alerta. Ahora, a nivel alto, por ejemplo, está la Embajada de Israel, la sede de la AMIA, los lugares religiosos vinculados a la, en este caso, a la comunidad judía, pero también a la católica, porque cuando hay un atentado, más allá de que tenga un objetivo, y más allá de que haya sido la Embajada de Israel y la AMIA, fue un atentado contra la República Argentina en una sede judía. Claro, a ver, Javi, lo que hay que decir que Irán, lo que ha promulgado al mundo, es que esto fue en defensa propia y que no tenía ninguna otra opción. Lo que sucede que en una mirada hacia adelante, lo que se teme desde la ONU, del propio gobierno de los Estados Unidos, aquí en Argentina también, es que esto tenga una escalada no solo en Medio Oriente, sino a nivel internacional. Está con nosotros Horacio Calderón, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Horacio? Gracias por estar aquí. Me gustaría saber tu primera mirada en virtud de el miedo que hay por parte de la gente, en principio, de lo que pueda pasar en la Argentina alineada hoy a Israel y los Estados Unidos. Bueno, yo pienso que, a ver, sin dar seguridades absolutas, la alta probabilidad de ocurrencia de que haya un atentado en la Argentina es muy alta. Es muy alta. Estamos inermes por una herencia de décadas donde hemos prácticamente perdido toda capacidad desde el punto de vista de la seguridad nacional, la seguridad interior, desde el punto de vista de la inteligencia estratégica, desde el punto de vista de la defensa nacional. Estamos inermes en eso. Y además, yo creo que tenemos acá una especie de cambio brusco, como tantos los que hemos sufrido en la historia acá nuestra reciente, con el alineamiento de Argentina irrestricto por parte del presidente con Israel. Pero además, de una manera que yo estimo sobreactuada. O sea, y eso nos ha puesto en la vidriera de este grupo de fanáticos que, por supuesto, pueden utilizar digamos, como pretexto esta actitud del presidente nuestro. Cuando Irán dice que va a propugnar defender sus intereses en todo el mundo, a ver, ¿cómo desmenuzamos eso? Tiene que ver con continuar con los ataques, con atacar, con hacer foquismo, con atacar intereses en otros países, entre los que usted incluye a la Argentina. Por supuesto, a ver, Irán se maneja por capas. Entonces, lo que trata Irán, lo que intenta Irán, mientras desarrolla su programa nuclear militar, es a ver, que estallen conflictos más allá de su periferia geográfica, ¿no? Ha controlado y controla Irak. Todos conocemos la historia de esa, y cuenta con un aliado irrestricto que es el Hezbollah de Líbano, que ha sido responsable o corresponsable con Irán de la voladura de la Embajada de Israel y del edificio de la AMIA. Ahora, para Israel esto fue una declaración de guerra. ¿Usted también tiene esta mirada? Bueno, yo creo que acá ha habido un casus belli de ambas partes desde hace mucho tiempo. No hay que olvidar que también Israel es un enemigo acérrimo, este régimen dictatorial de los ayatolá, prácticamente desde el año 1979. Regímenes teocráticos, regímenes terroristas. Exacto. ¿No? Y además que uno de los grandes objetivos de Irán es destruir Israel, ¿no? Con lo cual acá estamos realmente en un problema grave. Israel, por otra parte, es de público dominio, bueno, ha asesinado dentro de Irán, por ejemplo, a científicos del campo nuclear y a otros especialistas. Bueno, acá hay una guerra también secreta. Ahora, en esta legítima defensa que Irán dice que tiene el derecho de hacer, ¿no es desmedida la respuesta que da Irán a Israel? Sí, lo que pasa es que Israel ataca lo que es un consulado, o sea, viola lo que es la extraterritorialidad, y no es que fue un daño colateral, que fue una casualidad, sino que fue intencional. Directamente, fue la intención fue atacar y matar a quienes estaban ahí. Entonces, desde el punto de vista de lo que es algo táctico, en el marco de una estrategia general que todos conocemos, yo creo que acá ha habido un casus belli por parte de Israel y por parte de Irán. Pero esto se va repitiendo ahora a través de los años recientes. Lo que pasa es que esto, perdón, Guille, a ver, allí en la embajada en Damasco de Irán murieron, entre otros, 6 integrantes de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Exacto. Que son líderes, todos son líderes en sus sectores. Ahora, Irán no es que armó el ataque ahora, el sábado.
Esto lo viene planificando de hace años y años. Por supuesto, además, perdón, el ataque... Un ataque a otro país no se planifica de un día para otro. No, de hecho, perdón, fue el ataque más anunciado. Los Estados Unidos dieron a conocer casi con exactitud. Pero ellos se venían nutriendo y proveyendo y fabricando drones, y se sabía esto, porque además, en cuestiones internacionales, Horacio, lo sabían, venían haciendo esto con un objetivo. La excusa fue justamente el ataque a Damasco. Claro, además hay que aclarar algo, que los ataques del año pasado, del 7 de octubre, en territorio israelí, lanzados por Hamas y por grupos más violentos, como el caso de la Yihad Islámica, todos lo son casi a la par hoy, también fue algo programado durante muchos años con Irán. Tal cual. Pero hay que olvidar otro actor que parece que por su poder económico siempre se lo deja al costado, que es Qatar. Qatar, sí, es verdad. Sí, es uno de los principales financistas. Sí, pero hoy está más alejado Qatar, que ahora está un poco más alejado Qatar de Sí, de hace Irán. 5 meses, 6 meses. Exacto. A lo mejor en previsión de lo que iba a ocurrir. Exacto. Pero hoy, los grandes líderes de Hamas, por ejemplo, Ismael Haniyeh, bueno, se esconde y tiene la vida opípara en Qatar. El que está en casa se pregunta, ¿no? Desde lo más básico, ¿puede esto tener una escalada regional? De allí ir a una tercera guerra mundial, a la utilización de armas nucleares. ¿Cuán cerca estamos de esto? Bueno, yo no quiero robarle las palabras al Papa. Él dijo hace bastante tiempo, estamos en una guerra mundial ya por etapas. Sí. Porque no hay que olvidarse que estamos en un mundo globalizado y globalizante, en el cual los grandes conflictos están conectados entre sí. Por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y la OTAN, está directamente conectado también con la situación actual en lo que se llama Levante, que está mal dicho, que sería Asia suroccidental, que está Israel, está Líbano, está Jordania, etcétera, ¿no? De manera tal que yo creo que estamos frente a una situación muy grave, estamos al borde de que el escenario actual, que está contenido, pueda pasar a un segundo escenario que nos llevaría en una tercera etapa. Pero, lo que está... Sí, perdóname. En minutos vamos a estar hablando con Gabriel Astrosky desde Israel, con ciudadanos que han sufrido este ataque de drones. Pero queremos comunicarnos ahora con Marwan Will, que es presidente de la comunidad musulmana aquí en Argentina. Marwan, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Buen día. Hola, buen día a todos. Marwan, en principio tener tu mirada de lo que aconteció este fin de semana, en virtud de la óptica que hay generalmente respecto de, no digo de la comunidad musulmana, sino de aquellos países que contienen en su interior a terroristas y que generan ataques en distintos lugares del mundo. Mira, creo que cualquier persona que miró las imágenes del fin de ayer, nos asustan las imágenes, porque son imágenes que nos señalan que estamos al borde de una guerra mundial. ¿Por qué digo guerra mundial? Porque eso, por supuesto, si ahora termina como una guerra regional, automáticamente se va a convertir en una guerra mundial porque los bloques ya tenés armados. Entonces, y va, por supuesto, generar una destrucción, un sufrimiento enorme. Y no va a ser los misiles, los cohetes, las bombas, no van a hacer ninguna distinción. Si fue un aliado, un terrorista, un moderado o no. Lo vimos también ahora en Gaza, que en la lucha, incluso la premisa de la lucha contra Hamas, murieron tantas personas inocentes civiles que no tenían nada que ver con el terrorismo, con Hamas. Por eso, para mí, creo que es ahora el mensaje o el momento urgente de no solamente expresar su apoyo hacia su aliado, sino que a favor de la paz, a favor de o cumplir nuestro rol como pacificadores, bajar la tensión hacia ambos lados, porque hay que también entender que la hostilidad, la confrontación entre Irán y Israel no empezó ayer, sino que ya viene hace décadas. Lo que es interesante, que al principio eran casi aliados estrechos. Irán era el segundo país a reconocer a Israel en toda la región, pero después, por luego los ciclos o los cambios que ocurrieron, se convirtieron en enemigos en la región. Pero lo que hay que entender ahora es que eso no empezó ayer. Incluso en la declaración de Irán ante la ONU, ellos señalaron que fue una respuesta a lo que ocurría el 1 de abril. Entonces hay que ponerlo, esa imagen, en toda la película, pero ahí, por eso recalco,
que es necesario en este momento, como sociedades, como comunidades internacionales, cumplir nuestro rol como pacificador y evitar que entremos en una guerra, nuevamente en una guerra mundial. Está bien, esto que marca, me parece que es bueno, este repaso histórico en el contexto de lo que se está viviendo, porque lo reflejábamos acá. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, Irán fue un estrecho colaborador hasta la llegada de los regímenes teocráticos, la Revolución Islámica con Khomeini en el año 1979. ¿Por qué cambia la historia? ¿Por qué Irán comienza a tener como objetivo la desaparición, literal, la desaparición del Estado de Israel, Marwan? Fíjate que incluso el gobierno iraní por mucho tiempo anunciaban, incluso es un dicho famoso, que Israel es Satanás menor, pero el Satanás mayor es Estados Unidos. Entonces no es solamente una guerra contra Irán, contra Israel, ¿no? Entonces en realidad veis como el bloque Irán por un lado y por otro lado Israel, y luego atrás las potencias, ¿no? Por un lado Estados Unidos, la OTAN, pero por otro lado luego Rusia, China, y por eso creo que es realmente una situación muy alarmante, muy preocupante, y al mismo tiempo realmente me parece oportuno aclarar que en este momento sea la guerra entre Israel y Hamas, o Israel y Hezbollah, o Israel y Irán. Es necesario, es imprescindible aclarar, más que nada para nuestra propia sociedad argentina, que no se trata de una guerra religiosa, no es una guerra entre musulmanes y judíos. Yo como musulmán estoy convencido que ni el Islam ni el judaísmo es un obstáculo para la convivencia, para la confraternidad o la armonía entre ellos. Todo lo contrario, yo considero que el Islam y tanto el judaísmo y el Islam son las herramientas que garantizan la santidad de la vida, el respeto y las pautas, los principios de justicia. Marwan, y por eso considero... Sí. Perdón que te interrumpa, digo, la guerra siempre está latente, desde hace décadas que está latente y ahora se destapó. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué es lo que están buscando? Si no es religioso, ¿cómo se soluciona? ¿Es territorial? ¿Qué es lo que pararía o detendría esta guerra latente constante? Mira, creo que la frase de Martin Luther King es más vigente y más relevante que nunca, ¿no? Él decía que era un activista afroamericano y él solía decir que no le preocupaba la maldad de los malos, sino que el silencio de los buenos. Y ahora podemos llamarlo silencio o, con más franqueza, hablar de la doble moral o la hipocresía, ¿sí? Sea por parte de las Naciones Unidas o las potencias o los países involucrados. Entonces, para mí lo que es importante en este momento es establecer realmente los principios de justicia. Entonces, no puede ser que hagamos una distinción y sancionemos a un partido, a un lado, si son nuestros enemigos, pero si son los amigos, que mantengamos el silencio. Para mí, si queremos realmente la paz, y no podemos limitarnos solamente a una expresión verbal o un comunicado en Twitter, sino que realmente hay que trabajar por la paz en la región, y eso a través de acciones muy concretas. Y hay que realmente establecer principios de justicia sin marcar ninguna distinción. Por eso no puede ser que por un lado justificamos la matanza, la muerte de personas inocentes, y por otro lado no. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la comunidad musulmana Ahmadía, nosotros ya el 8 de octubre a la mañana salimos públicamente en todo el mundo, tenemos presencia en más de 200 países, y condenamos categóricamente lo que hizo Hamas, porque incluso en un estado legítimo de la guerra no se permite atacar a lugares públicos, a escuelas, a hospitales, o asesinar a personas inocentes civiles, ahora sean víctimas israelíes, víctimas iraníes o víctimas palestinas en la Gaza. Marwan, Asimismo, solamente para terminar, ¿no? Asimismo, nosotros habíamos lanzado la campaña Voces por la Paz y consideramos que el primer paso para estabilizar y garantizar una mejor convivencia en la región era el cese al fuego, porque la muerte de cada persona inocente civil no solamente brinda más oxígeno al terrorismo, a los grupos terroristas, sino que también luego es una piedra más para luego la reconciliación o la negociación diplomática. ¿Qué opinión te merece la posición del presidente argentino, del gobierno, en este caso argentino, de Javier Milei, en cuanto a que condenó el ataque de Irán, y el embajador de Israel en la Argentina, que estuvo presente también en la reunión del gabinete, Hilal Cela, le dijo gracias por estar del lado correcto?
Yo creo que es, en vez de ahora expresar, por supuesto, cada uno tiene derecho, pero en vez de ahora solamente expresar que estamos con Irán o estamos con Israel, creo que ahora sería el momento y es primordial expresar que estamos comprometidos con la paz y que cumplamos nuestro rol como pacificadores. Y sean nuestros aliados o no nuestros aliados, para mí hay que alzar la voz, y sea incluso tu amigo o tu enemigo, hay que señalar sus provocaciones o sus agresiones. Entonces, por eso para mí hay que establecerlo, tener también este coraje de luego mantener la coherencia. Y para mí también es también importante que nosotros, gracias a Dios en Argentina, tenemos una buena convivencia, especialmente entre las comunidades. Entonces creo que también es importante en este momento, como argentinos, por supuesto, es necesario expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo a favor de la santidad de la vida, de la paz, de la justicia, y condenar categóricamente la violencia, la agresión. Dicho todo eso, al mismo tiempo, no es el momento para ahora meternos en conflictos ajenos o importar los conflictos a nuestra propia sociedad o nuestra propia región. Entonces creo que también hay que cuidarse y cumplir, como dije, ese rol de pacificador en vez de tomar un partido en particular ahora y no mantener luego la coherencia en los principios. Entendí, Horacio. ¿Qué opinión te merece esto? No, yo estoy prácticamente 100% de acuerdo desde el punto de vista conceptual. Ahora, lo que hay que reconocer acá es el papel de Hamas, que el Islam en general, que es abrumadoramente pacífico, todos sabemos, tiene solamente una pequeña minoría que acciona de manera violenta con el terrorismo. Bueno, debe erradicar a estos grupos de su seno, porque en este momento Israel cayó en una trampa muy bien tendida, porque Israel estaba afrontando, no olvidemos, una crisis interna que poco tiempo antes del ataque de octubre del 2023 le llevó al presidente de ese país, Isaac Herzog, a decir que estaban al borde de una guerra civil. Y que el gobierno de Benjamín Netanyahu y toda esa pandilla, discúlpeme la expresión, de extremistas ultraortodoxos que lo acompañan y que él lo sumó para evadir los cargos de corrupción, van a tener que rendir cuentas ahora por haber desprotegido una región importante del Estado de Israel, que yo recorrí en el año 2006 con Patricia Bullrich, con Alejandro Finocchiaro, con el doctor Ferrer Picado, que están en este momento desempeñando funciones oficiales. Estuvimos en el cuartel general de Hamas, nosotros en ese momento, como parte de un viaje de estudios, y tenemos, yo por lo menos tengo la certeza absoluta de que Hamas es responsable no solamente de los 1.200 israelíes pacifistas, porque eran pacifistas, no estamos hablando de colonos extremistas. No, está claro. Ahora, Horacio, Irán dice que por lo menos ha expresado el gobierno que no quiere una guerra con Estados Unidos, que no quiere una guerra mundial, sino que fue un ataque punitivo, ni siquiera contra objetivos económicos o de infraestructura. ¿Qué grado de verosimilitud o credibilidad podemos tener en Irán? Desde el punto de vista, yo a los iraníes no les creo nada, en particular tienen 3.000 años de bazar, como alguien dijo, no recuerdo quién fue, son muy hábiles desde el punto de vista diplomático, están desarrollando armas nucleares, no han llegado, no las tienen, eso dependería de revocar. Será peligroso. Cuidado, revocar, porque el Ayatollah Khomeini me podrá corregir Marwan, y luego Ali Khamenei, bueno, confirmaron una fatua, eso es una tendencia teológica irrevocable que ordena no fabricar armas nucleares. Eso puede ocurrir, puede ocurrir que eso se confirme en el tiempo o que se pueda llegar a revocar. Bueno, ese es un tema muy grave y por eso todo el mundo es un tema está grave. pendiente de la utilización de ojivas nucleares. Pero aparte hay que ver esto, el tema Hamas, por ejemplo, ellos han construido con dinero de Qatar, o de Qatar como quieran decirse, durante 4 o 5 años una red de decenas de kilómetros de túneles para prepararse para una guerra subterránea, no por lo secreta, sino porque está bajo tierra, perfectamente preparada para lanzar una provocación a Israel y obligar a Israel a una respuesta. Pero ya lo usaron. Bueno, lo usaron. Entonces, ¿qué sucede? Entonces tenemos ahora un problema más, que es Rafah. Porque Rafah, por ejemplo, que está situado en el sur de Gaza, para que la gente tenga un poquito de idea, a lo mejor sin un mapa, hay 1,5 millones de palestinos inocentes, ¿no? Desplazados de sus hogares,
del norte y del centro de Gaza, gracias a Hamas, no solamente por el ataque de Israel, y dentro de esa de Rafah hay 3 batallones de Hamas. ¿Me permite? Porque acaba de hablar Jorge Noblovich, que es el titular de la DAIA. Esto es de último momento, por favor, vamos a escucharlo con referencia a la Argentina como objetivo de un ataque terrorista. Lo escuchamos. Va a haber un tercer atentado. ¿No se descarta la posibilidad de que en la Argentina pueda haber un tercer atentado? No se descarta, no hablemos de una tercera atentado en Argentina o de un segundo en Nueva York con Estados Unidos. Creo que el terror está instalado en el mundo y que tenemos que estar del lado adecuado. Entonces, cuando tenemos un mundo hoy con líderes como Putin, por ejemplo, o el líder de Corea del Norte, yo creo que estamos ante un mundo que asusta, Javier. Es decir, que asusta. No descarto ningún atentado ni acá, ni en Paraguay, ni en Uruguay, ni en... Me parece que el terror puede golpear en cualquier momento, en cualquier lugar, eligiendo las mejores condiciones para visibilizarse. ¿Y cómo ustedes...? Puede ser Argentina o en otra parte del mundo, sí. Claro. Bueno, impresionante, ¿no? Esto lo decía Noblovich, el titular de la DAIA, en Minuto 910 hoy en la red. Yo quiero agregar algo que me parece importantísimo. Sí. Acá estábamos hablando, hablaba gente, incluso del gobierno, de la triple frontera, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Porque de Paraguay salieron, digamos, los atacantes de los ataques, perdón, valga la redundancia, contra la Embajada de Israel y contra el edificio de la AMIA. Pero ahora tenemos otro problema. Bolivia ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Defensa de Irán, ambos Ministerios de Defensa, para desarrollar la producción de drones. No sabemos qué características tiene, pero ¿qué es lo importante? Cuando hay un acuerdo de defensa, no va al lugar las Fuerzas Armadas del país en cuestión, en este caso Irán. Claro. Y manda a la Guardia Revolucionaria de Irán, y tenemos la Fuerza Quds, de la cual tanto se habla, que es una división de la Guardia, de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria especializada en asesinatos, subversión, vos decís que están acá en Bolivia, vos decís que hay... Bueno, perdón, es público. Vos decís que está acá en Bolivia y la otra, somos limítrofes con Bolivia. Claro. Y es fácil cruzar de Bolivia. Exactamente, por eso yo hablaba que estamos... sin que te registre nadie. Que estamos inermes, porque estamos inermes, no hay control en las fronteras. Además, perdón, acá hablamos de terrorismo, yihadista o el terrorismo islamista, pero tenemos una especie de Chicago de la época de Al Capone, ¿no? En Rosario, que no estamos en condiciones de controlarlo. Bueno, pero por eso, Horacio, a ver, y vamos a analizarlo. Estamos con Horacio Calderón, estamos con todo nuestro equipo, estamos con Marwan, que es el presidente de la comunidad musulmana en Argentina. Digo, va a haber un cambio de paradigma en virtud de este nuevo alineamiento de Milei con Estados Unidos e Israel, pero ¿cómo se viven los lugares que presuntamente pueden el día de mañana recibir un ataque terrorista? Estamos con Gonzalo Sorbo desde la AMIA, ahí tienen, y con Marcelo Padovani desde la Embajada de Israel. ¿Por qué? Porque la orden del gobierno es reforzar la seguridad, cambia la forma de vida cotidiana de todos aquellos que asisten por distintos motivos a estos lugares. Voy a tomar contacto en principio con Gonzalo Sorbo, con este refuerzo de seguridad y qué es lo que está viendo allí. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día. Buen día, Guillermo, buen día a todos en el piso. Sí, como bien decías, estamos en la puerta del edificio de la AMIA, donde este control policial se refuerza no solo con seguridad privada dentro de la AMIA, sino también con Policía Federal y Policía de la Ciudad. En el día de ayer, Guille, te cuento que el domingo tuvo una camioneta de Policía de la Ciudad todo el día aquí en la puerta. Lo cierto es que ahora no se encuentra, pero sí se encuentra un patrullero de Policía Federal. De todas maneras, los patrulleros de Policía de la Ciudad circulan constantemente sobre Pasteur al 600, donde se encuentra el edificio de la AMIA. Por otro lado, te quiero también contar, Guille, que cuando se estaciona alguna camioneta o algún vehículo que no está registrado, sale una persona y le avisa que se estacione más adelante para poder controlar ese vehículo o esa camioneta o esa furgoneta que tal vez está con balizas aquí en la puerta de la AMIA. Te doy un ejemplo. Hace unos minutos salía una señora de uno de los edificios donde estamos nosotros y se paró un vehículo con balizas para que esta persona se pueda subir. Lo cierto es que automáticamente un seguridad de la AMIA sale y le pide por favor que se corra, y cuando se estaba por subir la señora se dan cuenta que nada más era un vehículo que venía a buscarla, y ahí la acompañan hasta el sector lindero de la AMIA, y cuando se va
normalmente ese vehículo, el seguridad vuelve a ingresar al edificio. Es que empieza a haber una suerte de psicosis generalizada a partir de lo que está ocurriendo, ¿no, Gonzalo? Ahora quiero ir a la DAIA, Sí, disculpa, a la Embajada de Israel, donde está Marcelo Padovani. Avenida de Mayo. Claro, recordemos, que Noblovic, el titular de la DAIA, dijo no se descarta la posibilidad de un tercer atentado, o sea que ya está en la ponderación esto que puede llegar a ocurrir. Pero aguántame, Gonza. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, allí en la Embajada de Israel. ¿Qué tal, Guille? Buen día. Estamos acá en Avenida de Mayo y Chacabuco, Avenida de Mayo entre Chacabuco y Piedras. Lo que podemos ver es que sí, Guille, se ha reforzado la seguridad mucho aquí de parte de la Policía Federal, pero también vemos, por ejemplo, ahora en la vereda de Avenida de Mayo al 700, Policía de la Ciudad, porque hay, como ustedes saben, un comité que se ocupa de establecer objetivos sensibles, ¿no? Bueno, y este es uno de los objetivos sensibles, es la Embajada de Israel, nada más ni nada menos, que está ubicada en un edificio aquí exactamente y justamente en la esquina. Como podés ver, Guille, como pueden ver, equipo y audiencia, aquí hay vehículos de la Policía Federal con personal adentro, personal en la puerta, personal de la Policía de la Ciudad en la puerta, y lo que vimos más temprano, Guillermo, te cuento, le cuento a la audiencia, es también la división perros, que circunda cada X cantidad de tiempo, revisando que, bueno, tachos de basura, revisan containers y autos también, vehículos que estacionados a un lado y del otro de la Avenida de Mayo. Claro, explosivos, exactamente, Javi. División explosivos con perros que van rastreando entonces, hasta ahora por supuesto y felizmente no han encontrado nada, pero cada una cierta cantidad de tiempo pasan, ¿no? Los policías con sus perros para chequear cómo está la situación afuera y en el entorno de la embajada. Bien, a ver, mientras nos quedamos con estas imágenes hay que decir que la comunidad internacional está pidiendo calma, moderación. Hubo una llamada del propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Netanyahu. ¿Por qué? Porque Netanyahu dijo que van a responder a los ataques iraníes. Lo que pasa es que Estados Unidos, Guille, perdón, como decimos, pero Estados Unidos fue claro desde el sábado y ayer domingo. Y lo dijo también en la reunión internacional que se hizo. Va a respaldar defensivamente. Claro. Esto quiere decir que no está pugnando por decir los vamos a acompañar si atacan. Claro. Y le han pedido a Israel, Horacio, ¿no es cierto? A Marwan también, que debe estar comunicado también, le dijo defensivamente no ataquen, a nadie le conviene, y mucho menos a Estados Unidos en un momento muy particular en donde está en etapa de elecciones. Exacto. A ver, exacto. Estados Unidos no está detrás de vamos hacia un ataque, pero ¿qué podría cambiar en este contexto la actitud de Netanyahu, que está supuestamente decidido otra vez a ir contra Irán? Y en tal caso, si esto sucediera, estamos cerca de que esto crezca, ¿no? Una escalada. Claro, hay que tener en cuenta también que Netanyahu enfrenta cargos de corrupción. Eso es. Pero usted ahora está queriendo decir que todo lo hace para salvarse de él. No. Vamos a generar un conflicto internacional. No, pero está bueno hablarlo. Común y causal, que es importantísimo. Sí. Pero además, él va a tener un problema. ¿Cómo va a explicar Netanyahu la desprotección de toda esta región, que yo hice mención, de la vecina a la Franja de Gaza? Es toda la frontera con la Franja de Gaza, más 30 kilómetros de profundidad, donde yo tuve la posibilidad de recorrer. Es mucho 30 kilómetros. Pacifistas, son pacifistas, son socialistas de origen argentino, de origen uruguayo, yo pude hablar con ellos. No tiene absolutamente nada que ver con los colonos extremistas que hay en la región de Cisjordania. La sospecha era que como estaba bajando su popularidad, estaba bajando la popularidad de Netanyahu, dicen que orquestó esto como para volver a empoderarse. No, yo creo que no, pero yo creo que dada la oportunidad de lo que ocurrió el día 7 de octubre de 2023, con el ataque macabro de Hamas, a lo largo de la frontera con Israel, como acabo de escribir geográficamente, siempre es mejor a veces por tener un mapa para que pueda entender la audiencia. Esto sí lo va a aprovechar y lo está aprovechando Netanyahu, ¿no es cierto?, para quedarse en el poder, porque fíjense, ¿tiene elecciones? El ministro de Seguridad Nacional, que es un extremista, que se lo puede comparar con cualquiera de los de Hamas, se llama Ben Gvir. Del otro lado. Del otro lado, no, para ser bien claro, dar nombre y dar apellido. Y yo me hago cargo de eso como especialista, como experto en la materia. Entonces, ellos van a hacer lo posible para prolongar el conflicto
sea invadiendo Líbano, que es muy probable en cualquier momento que intenten invadir Líbano hasta el río Litani. Pero eso ya sería una escalada. No, la fuerte. escalada, cuidado. Ahora, perdón, Horacio, porque invadir otro estado, Israel está diciendo, necesitamos construir una coalición regional. ¿Quiénes podrían estar al lado de Israel en este contexto? Bueno, Israel pretende que a su lado esté, como estaba encaminado antes con el famosos acuerdos de Abraham, que sumar a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y todas las monarquías del Golfo. Sudán también estaba hace un tiempo atrás. ¿Para destruir a Irán? Estamos hablando para, de alguna manera, conformar un bloque regional y disuadir... Contener a Irán. Sea, disuadir, contener. Yo quiero explicar algo con respecto al tema nuclear. Pero Horacio, perdón por la brutalidad de mi pregunta. No. ¿A todos esos países no les conviene una escalada de conflicto para que suba el precio del petróleo? Bueno, por supuesto, estamos hablando... Son grandes tenés una mirada muy sesgada, sí, porque en el medio hay vida. Yo te entiendo lo que decís. No, está bien. Pero Guillermo, es un tema que se plantea, que se habla. Estoy hablando de la realidad, no por eso te digo. Es como economista. No es que estoy hablando de una de las causas. De algo que puede pasar, el aumento, como pasó durante todos los conflictos en Medio Oriente, 1967, la guerra de la Seda, etcétera. Ahora, ¿estamos cerca de esto? ¿De que alguien pueda estar especulando con esto? A ver, hablamos de multicausalidad. Y entre esas múltiples causas está lo que está diciendo justamente acá Lucio. Lucio. Hace años que nos conocemos también. Sí. Entonces, por supuesto que hay intereses creados, como ocurrió también, por ejemplo, en Libia, como ocurrió en Irak, cuando con falsos pretextos se derrocaron a ambos gobiernos, justamente ¿para qué? Para apoderarse de sus riquezas económicas. Además, lo que es la geopolítica, es la lucha por el poder mundial, con un cambio de paradigma que se empezó, lo hemos conversado acá, en este canal, en otros, yo por lo menos, a observar en el año 2008. Es decir, acá hay un cambio aparte generacional, también de dirigentes mundiales que no tienen la experiencia de aquellos que los precedieron. Ahora, lo que yo quiero decir con respecto a esto, es que inclusive el Pentágono, yo hablé acá en este canal de ese tema, tiene una hipótesis, o varias hipótesis de guerra con Irán. Y han estudiado la peligrosidad de un ataque a Irán. Por eso que no le van a permitir a Israel lanzar un ataque... ¿Por qué? Porque cree que Irán tiene la tecnología nuclear más desarrollada. Más desarrollada, es decir, yo creo que el objetivo real de Israel es atacar Ahora, Horacio, ¿cuáles son todas las...? Porque Israel pidió en la ONU que se castigara a Irán con todas las sanciones posibles. ¿Cuáles son estas sanciones que se puedan aplicar sobre Irán con el apoyo del Grupo de los 7, con Estados Unidos a la cabeza? Mirá, Guillermo, porque eso es muy etéreo. Es muy etéreo, no tiene efecto. Pero ha pasado con Rusia. Rusia con todo, digamos, el boicot que se le hizo. Sí, pero terminó invadiendo Ucrania. Y dejando sin gas al 80% de Europa. Además, guste o no guste, Rusia está ganando la guerra. Entonces yo a veces digo, cuidado con esto, porque hay que verlo desde el punto de vista de la polemología. Pero, Horacio, con tal ejemplo concreto, hay un sistema de transacciones mundiales de bancos donde una transferencia de un banco acá, un banco de cualquier país, y se valida. Lo bajaron a Rusia a ese sistema, y Rusia inventó su propio sistema y por supuesto, eso hablábamos el otro día. Siguió caminando, y los ciudadanos rusos viajan por el mundo como se les ocurre, vienen a la Argentina, van al sur de España. A ver, me permite, porque está escuchando Marwan. Siguen siendo un perfil de riesgo. ¿Me puedo hacer una pregunta a Gil, a Marwan Gil? Sí, yo justo iba también a eso, ¿no? Gil, ¿dónde nació usted, Marwan? Yo nací en... Me preguntaste dónde nací, ¿no? Sí. Sí, yo nací en Alemania y viví entonces hasta los 20 años en Alemania, luego me formé como teólogo en Inglaterra y ahora hace 7 años vivo en Argentina. Ajá. ¿Tiene raíces de qué país? Mis padres son de Pakistán. De Pakistán. ¿Cómo se entiende a Irán hoy, después de este ataque? Porque fue una contraofensiva, lo que quieran, no sé, como lo quieran ver. Digo, ¿por qué? Porque no logró el objetivo, la venganza. Es que no, perdón. Sí, para es un show. Lo que pasó es un show. Espera. Bueno. Un show. Ahora lo vamos a ampliar, pero Marwan, responde, dale. Sí, y creo que lo que se ve de otro lado para ellos fue un acto legítimo de la autodefensa y para ellos, como ellos también ya señalaron, era una reacción, una respuesta. Incluso aclararon que sí, el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera condenado de manera unánime y de manera unida, ellos dijeron que nunca habrían reaccionado de esta forma. Entonces dijeron también que fue parcialmente porque de la comunidad internacional no fue una condena
hacia el ataque de Israel a la... Si hubiese condenado lo de diplomática. Damasco. Sí, pero lo que me gustaría más que nada para aclarar dos puntos que discutieron hace poco en la mesa, lo que yo, por ejemplo, vi en Europa, que cuando hablamos de la radicalización, los atentados terroristas, creo que hay que también tener en cuenta que hoy en día es cierto que estamos muy lejos geográficamente del Medio Oriente, pero hoy en día la mayoría de los casos de la radicalización, extremismo, ocurren a través de las redes sociales, el Internet. Claro. Entonces sí, creo que Argentina, como cualquier otro país tan remoto en el mundo, estamos también, por supuesto, vamos a también estar afectados de manera directa de este conflicto. Incluso lo vimos ahora en los últimos 6 meses, que se vio un aumento globalmente, no solamente de judeofobia, sino que también de la islamofobia en todas las regiones del mundo. Y por eso considero al mismo tiempo que se habló mucho ahora de Hamas, de Hezbollah, pero creo que también hay que hacer una cierta autocrítica. ¿sí? Por ejemplo, una vez el profeta Mohammed, la paz de él, dijo que sea tu amigo o hermano, pero hay que ayudarlo si es el oprimido o si eres el opresor. Entonces sus discípulos le preguntaron, entendemos si es el oprimido, pero ¿qué significa si es el opresor y ayudarlo? Claro. Entonces dijo, detenelo. Sí, detenerlo de su atrocidad o de su crueldad. Entonces cuando hablamos de Hamas y Hezbollah, creo que también la pauta de justicia requiere agudizar el tema. Bueno, porque Hamas entró en ese conflicto hace 2 décadas, no más de eso. Es cierto, hay que sacar este Hamas del medio como obstáculo, como piedra, para garantizar la paz en la región, pero también hay que entender que hay otros países que directa o indirectamente apoyan económicamente y militarmente a Hamas. Y ahí incluso es un dato muy interesante que muchas veces se ignora, que el gobierno de Israel por muchos años apoyó activamente a Hamas. Incluso lo utilizaron como un fenómeno para debilitar la causa palestina. Entonces hay que también hacer esta autocrítica, porque se conocía otro la causa de Hamas de muchos antes. Claro, era otro Hamas ese. Ahora, Marwan, te pregunto, ¿vos crees que a partir de lo que ha ocurrido en estas últimas horas en Medio Oriente hay células, ¿cómo se dice?, células dormidas o células terroristas que puedan ingresar a nuestro país con el objetivo de llevar adelante este tercer atentado? Yo diría ni siquiera falta ingresar. Sí, porque podrían ser personas que ni siquiera que sean musulmanas o extranjeras. ¿sí? Eso nos pasa incluso ahora en las últimas semanas, meses me pasó que varias personas se acercaron a nuestra comunidad y expresaron su solidaridad con nosotros. Y yo pregunté, ¿a qué te referís? No, estamos con ustedes en contra del sionismo o Israel. Y yo decía que no, yo no apoyo ninguna violencia, ningún atentado. Incluso yo participé en los actos conmemorativos, sea de la Embajada de Israel o de la AMIA. Entonces nosotros creo que por eso es en este momento realmente imprescindible bajar la tensión y aclarar, y cuando hablamos de estar al lado correcto de la historia, estar al lado de la paz, de la justicia, de la santidad de la vida, y condenar categóricamente cualquier acto bélico o acto violento o terrorismo contra civiles. Sí, a ver, quiero ir a los Estados Unidos con Adrián Sack. Adrián, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, lo más importante que se está diciendo allí con referencia a lo que ha dicho Joe Biden, que no va a apoyar una actitud o un despliegue ofensivo de Israel hacia Irán. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo y querido equipo. Bueno, sí, esta ha sido la actitud del gobierno de los Estados Unidos, de la Casa Blanca y del propio Joe Biden, de tratar de zanjar este tema, ¿no? En dejarlo por lo menos en stand-by, porque es un tema obviamente que perjudica de manera muy directa la imagen del presidente Joe Biden, sobre todo de cara a las próximas elecciones, donde bueno, ya la política exterior de este gobierno para muchos analistas ha sido catalogada como tímida. Otros dicen que directamente es desastrosa, que ha permitido la generación de conflictos en diversos lugares del mundo, ¿no? Particularmente en Ucrania y en Medio Oriente. Y entonces Biden en este caso se aferró, aunque a la vez tomando distancia del propio comunicado que envió la República Islámica de Irán, dando por finalizada justamente su acción de venganza por la muerte de iraníes en el consulado de Irán en Damasco, en Siria. Entonces, lo que
insistieron justamente es que Biden les dijo a Netanyahu que ya con haber repelido como lo hicieron justamente los ataques, claro, justamente los ataques de el sábado pasado sobre Israel, en un 99% que lo podría considerar como un triunfo de Israel y que ahí tendrían que quedarse. ¿Esto hace subir las acciones del candidato republicano Donald Trump con vistas a las próximas elecciones? Bueno, Trump inmediatamente trató de sacar partido de esto, dijo que con él esto no hubiese sucedido, es una constante en sus declaraciones, pero el sábado lo volvió a decir en un acto político y dijo que Estados Unidos se encuentra en una situación de debilidad ante las potencias militares de Medio Oriente, que son contrarias a Israel, y ante el mundo en general, y que él este tema lo hubiese solucionado de manera rápida, algo que fue contestado por la Casa Blanca rápidamente. ¿Y cuánto del electorado estadounidense cree esos argumentos? Digo, porque bueno, Trump dice, la verdad que creer que Estados Unidos está débil militarmente frente a otras potencias, pero digo, ¿hay un electorado que le cree esos argumentos a Trump? Mira, hay un electorado que le cree, pero sigue siendo ese núcleo duro del Partido Republicano, casi fanático, ¿no? Que son trumpistas en realidad, ¿no? Que es como una especie, es una facción muy particular dentro del Partido Republicano que por otros republicanos no es muy considerado en serio, ¿no? Justamente, pero son frases muy efectivas que, por ejemplo, lo que dice durante mi época no hubo guerras, algo que no es cierto, porque, bueno, hubo un bombardeo a Siria incesante que redujo a nada a varias ciudades de Siria también, en conjunto con otros países, pero bueno, estuvo también, y también la política que le echó en cara a Biden, que le respondió Biden, ¿no? De levantar las sanciones contra Irán que había, justamente con empezar el proceso de levantarlas, y de, digamos, que también ignorar o dejar de lado los esfuerzos que había empezado a hacer la administración de Barack Obama en 2015 de controlar el programa de desarrollo de energía atómica en Irán. Concretamente, digamos, para el otro lado, la parte bélica, de eso te voy a preguntar, todas las bases que tiene Estados Unidos en Medio Oriente están en alerta, ¿no es cierto? Sí, las bases están en alerta porque tienen que estar en alerta, dado que hubo un ataque que no tiene precedentes, como fue el ataque desde territorio iraní, justamente, pero siguen teniendo una función meramente defensiva, o esa es la orden que tienen desde el Pentágono a instancias de la Casa Blanca, como fue lo que hizo el otro día, que fue detener, derribar cerca de 70 drones y misiles balísticos y cruceros que venían desde territorio iraní. Esa es la función que tienen los portaaviones, sobre todo, los dos que están en el Mar Rojo y en el Mar Mediterráneo, pero no la de atacar desde ahí o de formar parte de una acción de represalia por parte de Israel. Déjame despedir a Marwan Gil. Gracias, Marwan, por tu aporte valioso para conocer un poquito más la mirada de la comunidad musulmana en Argentina que brega por la paz. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego, perdón. Adrián, espérame porque está Horacio Calderón acá, que es analista político, a quien me gustaría preguntarle y compartir con vos también, por supuesto. Esto de que tanto Estados Unidos como Turquía, como Suiza y como algún otro país que ahora me estoy olvidando, como Qatar, sabían de la represalia iraní. Exacto. Y por eso lo dieron a conocer. Y que Irán hizo esto para que después no hubiera una escalada. ¿Es creíble esto? Yo creo, cuando hablé de show, de alguna manera, porque si Irán, no defiendo Irán, por supuesto, ¿no? Hubiera tenido, como objetivo causar víctimas civiles en territorio israelí, no hubiera avisado a través de back channel, como se dice, de canales paralelos a Estados Unidos de los ataques, ¿no? Entonces, además, han atacado con drones que tardan aproximadamente 12 horas para llegar desde Irán a territorio de Israel.
y donde fueron apuntados los misiles balísticos, que no fueron tantos, y los drones, yo creo que tenían como objeto crear una gran conmoción internacional para posicionarse mejor en una supuesta mesa de negociaciones futuras. Ajá. Ahora, la cuestión, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido, no estoy tan de acuerdo con la cuestión de Donald Trump, ¿no? Ese mapa hay que agradecérselo a Dori Lustron, que lo mandó de Israel, sí, especialmente para el programa. Bien. Que eso es importante. Que acá realmente estamos al borde de pasar a un segundo escenario que es muchísimo más grave que el actual, ¿no? Porque por un lado tenemos una probable invasión o ataque, un asalto israelí a Rafah. Sí. En Rafah se esconden 3 batallones de estos cobardes de Hamas que utilizan como escudos humanos a su propia familia. Exacto. Fíjese, Ismael Haniyeh, que tiene una vida de millonario en Qatar y que ordena todo de Qatar, acaba de perder 3 hijos. Sí. Él habló y ustedes no vieron que se le moviera una pestaña. No se le cayó una lágrima. No se le cayó una lágrima. ¿A cuánto estamos de eso ahora? Entonces, bueno, el problema es que Israel debe tener en cuenta, ¿no?, que no puede, para terminar con Hamas, en una guerra que para mi juicio Israel la tiene perdida. Ahora, lo que pasa es que... una pérdida o un empate, una victoria pírrica. ¿Por qué? Espere, me gustaría hacer un punto acá y que quede el interrogante de qué puede persuadir a Benjamín Netanyahu para que no haya ahora otro ataque ofensivo. Pero me espera un segundo porque, atención, en el marco de todo lo que está ocurriendo en el mundo, esta es una noticia de último momento que tiene que ver con otro ataque con arma blanca en Sydney, en Australia, 2 días después del apuñalamiento que hubo en un centro comercial. A ver, Javier, acá se trata del ataque a un religioso. Exactamente, es un religioso de una iglesia allí en Sydney, que es justamente lo que acaba de ocurrir hace algunos momentos. A ver, hay una gran preocupación por este hecho. Miren, escuchen. El hombre, por supuesto, fue detenido, fue apuñalado el sacerdote, no reviste gravedad. Es un sacerdote, un líder cristiano, que ha sido atacado en las últimas horas allí, y que, de acuerdo a lo que hay dentro de la información, es una persona que de manera solitaria ingresó al templo, estaba asistiendo a esta misa y deliberadamente fue directamente a atacarlo a él. Hay un asistente también herido, ninguno de los dos, por suerte, heridas de gravedad, han sido hospitalizados por supuesto, detenido el atacante, y esto también pone de alguna manera en alerta. Este líder religioso es un líder que tiene, una iglesia ortodoxa, ortodoxa digo en cuanto a las ideas, ¿no? Es un líder que, digamos, ha tenido una trascendencia importante, sobre todo en la época de pandemia, allí, donde se ha manifestado respecto de la situación de las vacunas y demás. Es un solo dato, no tiene absolutamente en principio nada que ver con esa cuestión, pero obviamente el tema de los lobos solitarios todavía sigue en alerta. Todavía están investigando si tiene alguna vinculación con justamente el ataque de Irán en Israel, ¿no? Bien, siendo las 10:52, Adrián, un cierre que quiera hacer desde allí y volvemos en un rato. Sí, algo importante respecto de lo que están hablando en Argentina de reforzar la seguridad de las instituciones vinculadas con la comunidad judía, especialmente los templos religiosos. Bueno, aquí el FBI, en línea con lo que hablábamos sobre Biden, que quiere dar por cerrado este tema, dice que no hay amenazas creíbles contra estos edificios, instituciones o personas. Por lo tanto, no se está elevando el alerta de seguridad. Llamativo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con una política de gobierno. Lo que pasa es, ¿sabes qué? Perdóname, Guille. A ver, Estados Unidos tuvo otros ataques, ¿no es cierto? Pero claro. El ISIS y demás. El 11 de septiembre, por favor. Nosotros, pero nosotros... Si se manejan con ese criterio ahora, bueno, están en el horno. Está bien, pero ellos lo dicen políticamente para que no haya una alerta. Claro. Nosotros sí hemos tenido 2 ataques explosivos en la embajada y en la AMIA de Irán. Irán acaba de atacar Israel y nosotros, es lógico que se arme todo un consejo de seguridad, un comité y demás, porque nuestro enemigo, después de estos 2 atentados,
es Irán. Sin dudas, sin dudas. No solamente Irán, tenemos hay una parafernalia de organizaciones, de fanáticos. Bueno, pero digamos, el objetivo, todos son los que lo apoyan a Irán. Pero digo, fundamentalmente, en este caso, para nosotros es pura y exclusivamente Irán. Acá estamos hablando también, cuidado con esto, que hay grupos, porque por ejemplo Hamas, eso hay que explicar el perfil de cada país. El perfil de cada organización. Hamas no tiene nada que ver con Irán. Es un aliado de Irán circunstancial en este momento. Y lo que hay que aclarar... Con el objetivo de destruir Israel. Perdón, Adrián. Irán es el que le da la plata. Te despido, muchas gracias. Gracias por este contacto, ¿eh? Nos vemos luego. Para no perder el hilo. No, sí. De nada, solo quería decirles una cosita sobre lo que estaban hablando recién. Sí, dale. Aquí en los Estados Unidos se habló en todas las crónicas el sábado muy alto el tema de la decisión de la Corte Suprema de la Argentina de determinar la culpabilidad de Irán en el atentado contra la AMIA en 1994. Sin duda. De esto se habla acá también. Bien, bien. Muchas gracias, Adrián. Hasta luego. Una decisión, perdón, No, gracias a usted. que una decisión política más que judicial. ¿No? Yo estoy de acuerdo con que Irán perpetró el ataque contra la AMIA conjuntamente con Hezbollah. ¿Por qué decisión política? Si es la justicia la que lo determina. No, justamente en un momento en que la Argentina se está realineando con Israel de una manera como la que estamos viendo ya, que sobrepasa hasta los límites de la diplomacia y de las reglas de protocolo de la política exterior. ¿Alguna vez invitaron a una reunión de gabinete a un embajador de otro país? ¿O es la primera vez que...? Yo es la primera vez que observo esto. Y la verdad, yo soy muy crítico a veces de los excesos. Lo acabo de decir en una radio que tiene bastantes Participó en una parte de la reunión, no estuvo en toda la reunión. Claro, es decir, a mí me da la impresión de que la Argentina está, a través del presidente, que tiene todo el derecho de alinear al país con quien se le ocurra. Por algo ganó las elecciones y la ganó con un amplio margen. Estuvimos también aliados con Venezuela, con Cuba, perdón. Entonces, y ahí nadie decía nada. Mucha gente que representaba al gobierno kirchnerista eran amigos de los iraníes que venían acá, sacaban fotos, eso lo tenemos recontra claro. Acá hay una cosa que me parece muy concreta. Lo que yo creo que se ha excedido el presidente, por ejemplo, hubiera sido más práctico a lo mejor, a ver, contrafáctico. No ocurrió. Haberse solidarizado con el ataque, por ejemplo, contra esta cantidad de víctimas inocentes en territorio israelí, no sé cuánto. En ese momento bailar al muro de los lamentos, como si fuera una festividad, es decir, todo ese exceso, él tiene todo el derecho a hacerlo, si quiere, pero lo que yo estoy hablando como especialista en el tema de contraterrorismo, que esas actitudes nos han puesto en el escaparate, en la vidriera de cuanto grupo terrorista haya la Horacio, ahora vamos a analizar, tengo un ciudadano israelí que me está esperando, pero ahora vamos a analizar la espalda que tiene Argentino, que tiene que desarrollar ante este nuevo posicionamiento diplomático. Poneme las imágenes de lo que acontecía el sábado, lo más tremendo que te puede pasar, el pánico, el miedo. Irán lanzando este ataque con drones, misiles balísticos contra Israel, pero esto es ver y escuchar, por favor, señor director. De Iron Dome, ¿no? La cúpula de hierro. La cúpula de hierro que evita en el 99%, dicen, de la cantidad de misiles y drones que arrojaron, que los mismos caigan sobre territorio. El Iron Drone sobre todo son contra los drones y contra la cohetería tipo Katyusha. Después está el Flecha 3, creo que es. Exacto. Que es el que intercepta los misiles, los misiles balísticos. Adrián Flicker es un ciudadano argentino, está en Israel. Adrián, el gusto de saludarte, gracias por atendernos. Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días para ustedes. Mucho gusto. Igualmente, Adrián, contanos dónde estabas, qué estabas haciendo en el momento en que comienza el ataque iraní. Bueno, yo vivo en una ciudad que se llama Asdod, que está aproximadamente de Gaza a unos 40 kilómetros, y el ataque de Irán fue masivo porque fue a todo el país, específicamente a una base militar de la Fuerza Aérea, pero cayó también en parte de Jordania, en los territorios beduinos del norte de Israel, y si no fuese por la cúpula de hierro, también se ha caído en la mezquita
que tanto pelean en Jerusalén. Ajá. Ahora, Adrián, ¿qué significa estar allí y ver de repente, porque se habla de más de 300 drones, de misiles, vos tenés la posibilidad de observar de algún lado todo eso que van tirando, o tenés que inexorablemente esconderte y esperar a que pase el ataque? No, mirá, te soy sincero. Sí, se escuchan, se ven los ruidos de los aviones, la sirena, y es una sensación que es inexplicable, porque yo tengo 5 años viviendo acá. Ningún argentino de mi edad que haya venido acá hace 5 años, nosotros nos queremos en un país que no tuvimos este tipo de cosas, no estamos acostumbrados. Y sí, claro, y es perturbador. Hace 6 meses que estamos acá prácticamente, no solamente los extranjeros en este caso, sino todos, porque es una guerra que... Adrián, ¿cómo sigue tu día a día? ¿Cuáles son las notificaciones que pidieron y los recursos de los recaudos que tienen que tomar? Bueno, te piden que en estos casos que trate de tener alimento no perecedero, tener agua, tener linternas, papel higiénico, los documentos siempre en mano por cualquier cosa. Ustedes saben que si falla el escudo misilístico, esto que cae, una manzana, 3 manzanas en una ciudad te puede tirar abajo. Hay un niño que estuvo herido. ¿Cómo? Hay un niño que salió herido por los restos de uno de los misiles. Bueno, es una niña beduina que resultó herida por las esquirlas. Sí. Adrián, ¿cómo se conforma tu familia? ¿Quiénes te rodean? Esto que hablaba Angie de la vida cotidiana, porque ustedes están obligados a seguir. Es la historia del Estado de Israel desde el 1948, ¿no? Mirá, Guillermo, un saludo. Yo tengo a mi hija, que le mando un saludo, está en la Argentina, vivo con mi mamá, mis hermanos están acá con su familia. Acá la vida continúa, Guillermo. Nosotros estamos muy seguros de la defensa que tiene el Estado y con eso nos basta, ¿viste? Para poder seguir adelante, no te puedes detener. Claro. ¿A qué te dedicas, Adrián? Yo trabajo en una fábrica metalúrgica. Ajá. Acá soy empleado, sí. Y hoy, por ejemplo, o mañana, ¿ya retomás tu actividad? Mira, yo manejo la camioneta de la empresa donde hago entrega del producto y sí, viajo. Y la verdad que es un problema porque hoy el GPS, el Waze, que se elige, está confundido porque justamente por el tema de los misiles, ¿no? Claro. Para que los misiles no capten la señal correcta. Te aparece el Líbano, sí. A ver, perdóname, Angie, eso es importante. El Waze, que es una creación maravillosa de Israel, vos pones un objetivo, ponele, de tu casa, del lugar donde laburás, hacia donde tenés que llevar mercadería o lo que sea, y se distorsiona. ¿Qué es lo que pasa? En algunas partes de Israel, no en todas, se distorsiona mal. Vos, por ejemplo, el norte, Haifa, una ciudad importante, Jerusalén, mismo Tel Aviv, si vos pones el Waze, te va a aparecer por ahí 1.500 kilómetros Beirut. Lo que pasa es que tiene un inhibidor de señal en zonas, son zonas de resguardo militar. En algunos lugares yo no viajo, por ejemplo, no, si se sabe, yo sé dónde puedo ir y dónde no puedo ir, dónde me lleva, ¿no? Claro. Yo no conozco el país, te imaginas que sin Waze no podría ir a ningún lado. Claro, por eso. Pero eso, hay zonas que tienen guarnición militar, tienen zonas inclusive, bueno, la brigada aérea que tienen en distintas zonas, y además tienen diseminado en todo el país, en todo Israel, los radares que le sirven al escudo de hierro para poder detectar, porque no es que es un solo radar que detecta todo, no, hay en distintos lugares para tratar de ser preciso. Eso es milimétrico. Además satélites también. 10 milímetros que le erra al misil o al cohete o al dron o lo que sea, estalla en territorio. Adrián, ¿cuánto duró el ataque? ¿O cuánto sentiste vos que duró? No, mirá, yo te explico, Guillermo. Esto es así. Nos informaron que los drones iban a tardar un promedio de 4 o 5 horas en llegar. Y primero hablaban de un sistema de misil que no es el que tiraron, que uno era de 12 minutos de llegada, otro demoraba un poco más.
Así que yo te digo que nunca escuché, de los 5 años y medio que vivo acá, la cantidad de motores de aviones que salían despegados. Estaban los aviones preparados. Y bueno, nosotros esperábamos por ahí una respuesta de Israel que por el momento no se dio, ¿no? Y Adrián, te hago una pregunta, porque ayer estuve hablando con vecinos tuyos allí en Israel y con 2 militares. Sí. Y los militares vecinos de israelíes. Israelíes, sí, exacto, que son algunos argentinos y otros israelíes que hablan castellano. Y me decían algo, que casi eran coincidentes con los militares de allá. El israelí está exigiéndole más a Netanyahu que recupere a los 133 rehenes que preocupado por el ataque iraní. Es decir, están preocupados, obviamente, pero digamos, necesitan que vuelvan a territorio los secuestrados. Sí, bueno, yo comparto, yo creo que más importante... Con tanto, digamos, Sí, abrimos muchas ventanas. ¿Por qué? Porque todos los que están hablando nos están... Por ejemplo, Marwan nos decía, la comunidad musulmana está por la paz acá. Porque fíjate que fueron muchos musulmanes a decirle, che, estamos para ir a la guerra. No, paren. Acá estamos por la paz. ¿Qué nos decía recién Adrián Flicker? Ojalá que esto vaya tranquilizándose, de que podamos ir trabajando como todos los días. Acá lo que hay que temer es a estas células terroristas de las que hablamos, que Marwan mismo nos decía, perdón, ya están. Ya están acá, Sí, claro, no hay están nada. dormidas, pero en donde le den la orden de ataque. Y eso es lo que nos da miedo a nosotros. Acá se capturó y se lo expulsó del país, no se conoce. Se llamaba Mia Hassen, un miembro que vino con una delegación musulmana acá, que pertenecía aparentemente a Al-Qaeda y estaba destinado a hacer operaciones de inteligencia preoperacional. Bueno, se lo buscó, se lo localizó en Córdoba, gracias a informaciones que dieron del exterior dirigentes musulmanes. Pero perdón, acá vino un avión con iraníes, cuyo avión fue devuelto a Estados Unidos, ahora lo usaron desde Guase, con iraníes acá a la Argentina, que sobrevolaron Uruguay, que no lo quisieron en Paraguay, en Uruguay también lo rechazaron, vino y se instaló acá, con un manifiesto que no se sabía a qué venían, y el jefe de inteligencia en ese momento, el de la AFI, Rossi, dijo, no, es un piloto que viene a dar instrucciones de vuelo, a enseñar a volar, a ver, estamos en la mira, y vuelvo a decir algo, es Irán, no es otro grupo ni nada por el estilo, más allá que otro grupo apoya o se apoya mutuamente, es Irán que nos metió, perdón con la expresión, 2 bombazos y no hay un solo detenido. Un solo detenido en un país que es una vergüenza. Porque hubo mucho encubrimiento. Por eso, se cuestiona cuando se dice por qué Milei hace estas expresiones públicas en respuesta al pueblo de Israel, pero nadie cuestionaba cuando en silencio se apoyaba a los iraníes. Digo, me parece que hay, no lo digo por usted. No, por mí no, porque yo, perdón, pero hay una cierta hipocresía. Yo me opuse, una de las primeras personas que he estado acá en este canal, en todos los canales, me opuse al acuerdo, al tratado con Irán en su momento, porque decía que íbamos a terminar nosotros metiéndonos en un nido de víboras. En principio fue negado, que puedo a conocer, y vale recordar a nuestro compañero Pepe Eliashev, ¿no?, que fue quien dio a conocer en principio de esto. Digo, pasaron muchas cuestiones y después todos supimos la verdad. Pero con más razón, Guille, el atentado a la embajada y a la AMIA, lo dijo la Cámara de Casación el otro día, entre otras cosas, la interpretación es Menem no cumplió con ciertos acuerdos que había tenido con Irán. Seguro. De económico, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero perdón, Un segundo. Sí. La Argentina firma un memorándum con Irán de entendimiento, que era para liberar las circulares rojas y demás, y después lo vuelve atrás. Entonces, es otra traición a los iraníes en una situación que nos pone con un objetivo particular. Con la diferencia, perdón, que hasta que terminó el mandato del presidente o lo que fuera Alberto Fernández, acá no hubo atentados terroristas. Desde las épocas de Menem, porque en el tiempo de Menem hubo múltiples causas que fueron las que originaron el ataque por parte de Irán, por parte de Kibará. Horacio, por eso, mirando hacia adelante, ¿está bien entonces que el gobierno de Milei o el propio Javier Milei tome esta actitud, como diría, taxativa de que Irán es un estado terrorista y hay que terminar con la historia, con los claroscuros, hay que ser claros en este concepto? Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es con lo dije claramente, en convertir en un show
digamos, la afinidad personal de él, porque él es presidente de la República. Yo lo quería mucho a Carlos Escudé. Carlos Escudé se convirtió al judaísmo. Bueno, si el doctor Milei quiere convertirse al judaísmo, me parece es una cuestión de él. Tiene que darse cuenta que él es presidente de la Nación Argentina y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, igual, a ver, perdón, también tenemos que alinearnos, digo, también cuando usamos como bandera las Malvinas, que me parece que está bueno también recalcarlo y ponerlo en voz alta, quien colaboró, a pesar de que podría haber tenido un conflicto muy grande con el Reino Unido, con el armamento para la guerra de Malvinas, fue Israel. Entonces me parece que... No solamente Israel, perdón. No solamente Israel, perdón, estamos hablando... Libia, se jugaron la cabeza y lo bombardearon después por darnos el apoyo. Sí, sí. El país que más nos apoyó a nosotros fue Perú. Bueno, está bien, pero digo, Israel, pero estamos hablando de medidas, porque me parece que las cosas las medimos con diferente vara según la situación. Me parece que es importante también decir, che, si las Malvinas es una bandera para nosotros, e Israel nos dio apoyo, más allá de que fueron otros países, estamos hablando puntualmente de Israel por el conflicto que está viviendo ahora, también tenemos que ser consecuentes con lo que pensamos y decimos. Agradecerles a Israel, también nos apoyó Cuba, por ejemplo. Agradecidos a Cuba por el apoyo que nos dio. Cada uno nos dio un apoyo por razones diferentes. No vamos a jugar ahora. A lo que yo quiero reafirmar, estoy totalmente de acuerdo con el fallo de la Cámara de Casación. Pero lo único que dije, que ese fallo de la Cámara de Casación, por coincidencia o lo que fuera, coincide con la nueva alineación. Es contemporáneo. Para decirlo de un modo elegante, es temporáneo. Es contemporáneo con la orientación del gobierno. Eso es lo que los vientos políticos del gobierno, que no debe hacer algo de la justicia. ¿Nos sirve de algo? Perdón, que me pregunte por la Argentina, pues en mi país. ¿Nos sirve de algo a nosotros jugar tan decididamente de un lado? No, yo en lo personal, estamos hablando a nivel personal, yo doy mi opinión personal, yo siempre he estado de acuerdo en que la Argentina es un país que no debe estar alineada con conflictos internacionales. ¿Por qué? No lo estuvo. ¿Por qué? Porque no corresponde, porque es una tradición argentina. Yo tengo una respuesta muy fea. Porque en nuestra época de mayor prosperidad fue cuando no estuvimos alineados con nadie. A ver, Horacio, para ir terminando y agradeciendo tu presencia. Lo que pasa es que si no estás alineado, claro, porque si no queda en nada. Si no estás alineado con los principales países, no estás sentado en la mesa, yo estoy alineado con la República, no señor. No podés pedir económicamente ningún tipo de ayuda porque estás la Argentina es un país que si estuviera bien gobernado, que no lo está. Cambiaron los tiempos, cambiaron los tiempos. Tiene una pregunta. A ver, pero dejemos que responda. Nada más que contestar. En lo personal, toda mi vida yo he estado con el no alineamiento de la República Argentina en conflictos internacionales, más algo que es tradicional acá, que es la doctrina Drago, que no la cumplió Cristina Kirchner, que no la cumplió Alberto Fernández, que no la cumplió Mauricio Macri, que no entrometerse, ¿no es cierto?, en cuestiones internas de terceros países. Porque corremos el riesgo que en caso de Malvinas y en muchos otros casos, nosotros luego no tengamos autoridad moral para poder defender los intereses de este pueblo. Pero si nos metieron dos bombas. Horacio, por último, ¿de qué depende? ¿De que esto escale o que esto se tranquilice? Bueno, obviamente, a ver, acá hay que esperar qué es lo que hará Israel y qué es lo que va a hacer Irán. Porque yo coincido que Irán es la responsable máxima del ataque terrorista que se organizó y que aprovechó el problema interno de Israel, ¿no es cierto? No olvidemos que el mismo presidente de Israel, tiempo antes del ataque terrorista del año pasado, dijo que estaban al borde de la guerra civil por responsabilidad del actual primer ministro Benjamín Netanyahu y esta banda de extremistas que tienen, que en algunos aspectos a mí no me los hacen diferenciar en absoluto de Hamas. Bueno, muchas gracias. Contundente, Horacio Calderón, gracias por haber estado con nosotros. Lo vamos a volver a invitar, por supuesto. Ha volado el tiempo, son las 11:18. Así está la ciudad en estos momentos, ha llovido mucho. Mimi, hay alerta naranja. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guille. Y continúa el cielo absolutamente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Continúa la lluvia. En estos momentos la temperatura es alta, 21 grados 9 décimas, pero también es muy elevada la humedad, que supera el 95%. El viento se hace sentir también. Está soplando del sector norte intensamente, te digo, en estas horas. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, lamentablemente más lluvia sobre la ciudad. Y rige una alerta naranja. Aquí te lo muestro en el mapa. Mira, gran parte de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo este alerta naranja,
incluidos también la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata. ¿Qué quiere decir esto? Que en las próximas horas se va a recrudecer el fenómeno, las lluvias se van a hacer más intensas, incluso se esperan tormentas, esto quiere decir que se van a registrar además actividad eléctrica y que esto está rigiendo, como te digo, para gran parte de la provincia de Buenos Aires, ciudad de La Plata y la capital federal. Todo esto va a continuar durante las próximas horas. El fenómeno se va a hacer cada vez más intenso y además hay que tener y tomar precauciones. ¿Por qué? Porque la alerta naranja significa no solamente que va a llover intensamente, sino que además se pone en riesgo los bienes e incluso las vidas de las personas. ¿Hasta qué hora esto, Mimi? ¿Hasta qué hora va a ser? Mira, lamentablemente durante la tarde de hoy este fenómeno va a continuar y se espera incluso que continúen algunas lluvias mañana por la mañana. El alerta naranja se extiende también a áreas de la provincia de Entre Ríos, también áreas de la provincia de Corrientes e incluso Misiones, y el resto de la zona central todavía se mantiene con alerta amarilla. La ciudad de Mar del Plata registró fuertes vientos en la tarde de ayer, todavía continúa lloviendo, así como para darte un dato sobre el